Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Van a disculpar, tuve un atraso, un percance de última hora, pero vamos a completar el taller del día de hoy. Teníamos que trabajar con lo que es pues, algoritmos en la práctica, y lo que voy a hacer ahora es agarrar esos conceptos que vimos en clases anteriores para poder trabajar ahora ejercicios o solucionar lo que son problemas orientados a algoritmos. Básicamente lo que voy a hacer es combinar todos los trabajos que hemos hecho. Número 1, voy a empezar haciendo el análisis del problema. 2, voy a diseñar o voy a plantear una solución a través de un diagrama de flujo. 3, le vamos a hacer la prueba de escritorio que va a definir si está correcta o no está correcta. ¿Listo? Entonces, esto va a ir enganchado un poquito con lo que estuvimos hablando por el WhatsApp la clase anterior. ¿Ya? Entonces voy a empezar. Vamos a ver por acá primero. Voy a compartir la pantalla. Ok, acá estamos viendo el enunciado de los ejercicios. ¿Listo? Ahí vamos a ponerle este titulito. Este va a ser un taller 2.1. Vamos a ver si es posible hacer algunos más. Entonces, acá hay un ejercicio. Vamos a empezar con esta parte. Ahí. Crear un algoritmo que muestre en pantalla si un número es positivo o negativo. Tome en cuenta que el 0 es nulo, es decir, que no tiene signo, ¿no? Entonces, vamos por el punto importante. Vamos a hacer los procesos completos. Análisis primero. Sí, déjenme abrir una pizarrita. Te cuento que me han hablado unos 5 o 6, pero ahí en la publicidad dice como 4. Ok, Arin, enseguida actualizo la pantalla y les mando la actualización. Un minutito. Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Este taller está orientado a lo que es la solución de ejercicios con algoritmos. Entonces voy a copiarme el número 1, el enunciado, y van a ver que parece muy sencillo, y en el fondo, por más complicado que sea el problema, sí lo es, ¿ya? A veces dicen, no, este problema está un poco difícil de resolver, pero sin embargo el tema es de que solamente han hecho un análisis que no está llegando a contemplar las posibles soluciones al problema, ¿ya? Empecemos con el paso número 1, entonces. Es analizar. Y aquí voy a concentrarme en lo, bueno, ustedes ya saben, ¿no? En esta parte me voy a concentrar en lo que es justamente la entrada, el proceso y la salida, ¿no? Para ello, ya pueden ver en pantalla mi pizarra que estoy actualizando, ¿cierto? Estoy dibujando los 3 componentes que son la entrada, el proceso y la salida. En el análisis siempre comenzamos con la salida. ¿Quién me está pidiendo que resuelva? Vamos a tratar, bueno, voy a hacerlo en una pizarra aparte para que no tenga estos problemas que se actualiza la pantalla y se borra todo. Listo. Entrada, proceso y salida. ¿Pero qué me pide el problema? Quiere que identifiquemos si un número es positivo o negativo. Entonces la salida en este caso es más que todo un mensaje indicando si es positivo o negativo el número, ¿no? Entonces le voy a poner men de tipo cadena. El mensaje va a decir el número es positivo o el número es negativo, ¿no? Para poder determinar si un número es positivo o negativo o tener la cadena de mensaje, lo que voy a es preguntarme cómo averiguo si un número es positivo o negativo. Pues si me indican que hay un num, yo tendría que compararlo, el número, si es en todo caso mayor que el 0, yo diría que es positivo, ¿no? Sin embargo, si el num es menor que el 0, nosotros sabemos que estamos hablando de un número negativo. Entonces, desde ese punto de vista, aquí ya tendríamos que la necesidad de que entren como datos de entrada justamente esta variable que va a tener el número, ¿no? El número que es la cantidad de la cual voy a trabajar. Entonces aquí en entrada, sin lugar a dudas, ponemos que el num
que puede ser un tipo entero, va a ser la cantidad. Entonces ya tiene más lógica lo que vamos a plantear. Va a entrar un número, ¿no? Como dato de entrada, ¿ok? Va a entrar un número entero. Vamos a comparar con el 0, si es mayor, decimos que es positivo, si es menor, decimos que es negativo, ¿sí? Y luego va a emitirse una salida, ¿no es cierto?, que va a ser un mensaje indicando que si fue o no negativo. ¿Listo? Bueno, este sería el paso 1, que es el análisis. Vamos a llevarlo ahora a nuestro enunciado. Entonces lo pegamos por acá, ya tengo el análisis planteado. Me voy al paso 2, que sería ahora el diseño del algoritmo, y eso ya tiene que ver con el diagrama de flujo. Ahora, el diagrama de flujo va a leer justamente esto que hemos analizado, ¿sí? Ese es nuestro segundo paso. Le vamos a decir diseño. Y ahora con este pequeño análisis que hemos realizado, nos vamos a mudar hacia, tengo el diagrama de flujo, ¿sí? Los diagramas de flujo lo pueden dibujar a mano, solamente que hay que tratar de que sea ordenado todo, ¿sí? Estoy compartiendo la pantalla completa para que vean el proceso de construcción del diagrama de flujo, que en realidad es fiel reflejo de lo que se analizó. Entonces acá a la izquierda tengo el análisis y en derecha tengo en derecha tengo el análisis y a la izquierda voy a hacer mi diagrama de flujo. Entonces como que el enunciado lo puedes leer para ayudarte, pero más que todo aquí lo que va a importar es este análisis que hicimos en el lado derecho, ¿ya? Bien, empiezo con la elipse, que dice inicio. Luego tenemos la entrada del algoritmo, que nada más tenía que ver con el número entero. Entonces eso significa que necesito esta herramienta para datos de entrada. Y ahí le ponemos la etiqueta leer número. También tenemos, pues no hay más entradas, solamente hay esta. Ahora necesitamos hacer la comparación. La comparación la hacemos con la pregunta. Y eso lo hacemos con el rombo. Y aquí vamos a poner si el num es mayor que el 0. En caso de que esto sea cierto, decimos que el main, que es la cadena, va a ser igual a es positivo. En caso contrario, el mensaje va a decir que es negativo. Bueno, podemos ir liando ya las partes de la solución. Las flechas siempre van en dirección, sentido para abajo. Tratar de alinear lo mejor posible con referencia al resto de las instrucciones. El sí condicional también tiene su flechita que va para el lado derecho y otra que va para el lado izquierdo. Acá esta va a estar etiquetada con verdad, de que la condición es verdad, y aquí porque es falso. Ahora necesito reunir otra vez estos dos. Vamos a volver a reunir porque el sí condicional hace que el algoritmo un ratito se desvíe, ¿no?, de una ruta, digamos, vertical, pero luego vuelve a su mismo lugar. Sí, ahí está volviendo al centro, justamente para continuar con la siguiente instrucción. Ya tengo la entrada, tengo el proceso. Acuérdense que se está marcando el proceso que está por acá. Me falta la salida de resultados. Y es lo mismo que en la instrucción leer, solamente que ahora va con etiqueta mostrar. Va a mostrar cadena, que es la que tiene el resultado. Y también uso las líneas de conexión. Ok, ahora la salida, lo mismo. Ya con esto tendríamos finalizado el diagrama de flujo, ¿no? Lo más importante aquí es conservar el hecho de que todo en el diagrama de flujo está vinculado o conectado y que las líneas de conexión siempre tienen una dirección que indican para dónde va el algoritmo. No hay ambigüedad en ningún punto, ¿sí? Bueno, una vez que ya hemos armado esto que es el diseño,
nos podemos concentrar en el último paso, que es el paso 3. Yo le llamo prueba de escritorio o de visión, ¿sí? Vamos a ver aquí por acá. Voy a iniciar una hojita en blanco para poder hacer la prueba. Acá podemos poner en columnas a todas las variables que participan en el problema. Tengo num, tengo cadena, solo tengo 2 variables, pero hacemos una columna adicional que le podemos llamar nosotros pantalla. Entonces, en el fondo, estas son 3 columnas. Vamos a ponerle a los bordes de una vez ahí, las 3 columnas. Y este sería el encabezado de columna. Bien. Ahora toca empezar a seguir el algoritmo. Estoy en el paso 1 que dice inicio, leer num. Entonces leo un número, por ejemplo, el 12. 12 mayor que 0, ¿verdad? Me igual a es positivo. Ah, acá hay un error de mi parte. La variable no se llamaba cadena, se llamaba men, ¿sí? Un error de mi parte al haber puesto las columnas. ¿Qué se llama la variable? Se llama men. Ahora, ¿qué estoy poniendo en esa variable? Es positivo. Ya tenemos ahí. Y ahora vamos para abajo, dice mostrar cadena. ¿Pero qué es cadena? A ver, ¿qué es cadena? No sé, fíjense, yo estoy mirando acá la variable cadena y no la encuentro. Porque aquí dice mostrar, quiere decir en la pantalla va a salir lo que está en la variable cadena, pero no existe la variable cadena. Al parecer aquí hubo una confusión, la variable no se llama cadena, se llama main. Entonces aquí debí poner mostrar main. Hago la corrección, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta de ese error? Porque cuando aquí decía cadena, fui y busqué y no había la variable cadena en mi prueba de escritorio. Entonces ahí noté que me equivoqué de nombre de variable y que en realidad es main. Bueno, vuelvo a empezar la prueba otra vez. Le podemos poner esta línea que divide y decir nuevamente. Inicio, leer no, pruebo con el mismo que falló, el 12. 12 mayor que 0, sí. Men igual es positivo. Ahora dice mostrar men, entonces en la pantalla va a salir men. El mensaje que va a salir en pantalla es que es positivo. ¿Okay? Bien, sale eso en pantalla y dice fin de algoritmo. Entonces ya probamos que está bien. Técnicamente debemos probar también el algoritmo por el lado izquierdo. Así como me voy por el lado derecho, debería ver que se mueva por la izquierda. Para que se vaya a la izquierda, el número debe ser, no debe ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, si por ejemplo le pongo un -3, o si vuelvo a hacer una prueba con el -3, empezamos. -3, leer número, leer -3, -3 mayor que 0, falso. Men es negativo, entonces aquí dice es negativo. Luego viene por acá y dice mostrar men, entonces en pantalla va a salir es negativo. Y termina el algoritmo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que me pone un 0. Lee el número que es un 0, 0 mayor que 0, falso, es negativo. El men va a decir es negativo. Y se acabó. Aquí yo, por ejemplo, dice mostrar en pantalla es negativo. ¿Por qué digo que se acabó? Porque está con error otra vez. El 0 no es negativo, de hecho el 0 es un valor nulo. Entonces nos está faltando revisar el diseño, porque aquí la prueba me está diciendo que estamos con error nuevamente. ¿Ya? Aquí le vamos a poner en rojito. Ahí había un error, y aquí había otro error que también pude corregir a tiempo, ¿no? Ahora no muy a tiempo, pero igual hay error, ¿sí? Entonces hay que arreglar. ¿Alguna sugerencia de cómo podemos arreglar este problema, de este error? ¿Alguna forma que se les ocurra para que el 0 no me diga que es negativo también? Tendríamos que volver a preguntar, ¿sí? Voy por aquí. ¿Es mayor que 0? Falso. Entonces aquí habría que volver a preguntar. Entonces voy a incorporar esa pregunta. Aquí le vamos a volver a aumentar un rombo.
pero este rombo lo voy a poner por acá. Se han descontrolado, vamos a revisar de nuevo. Las líneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta pregunta? Si esto fuera falso, vamos a hacer de que venga por acá arriba, porque si no, listo. Si fuera falso, que pregunten si el num es menor que el 0. Es mayor que el 0, ¿verdad? Es menor que el 0, ¿verdad? Si es verdad, que diga que es negativo, ¿cierto? Pero si es falso, que diga que es nulo. Entonces ahí le hacemos el conector, nulo, negativo. Ok, ahora, fíjense que un poco se ha desordenado las flechas, pero las prefiero borrar para que ustedes vean el camino que estoy siguiendo, ¿ya? Miren, arranqué, preguntó, ¿es mayor que el 0? ¿Es verdad? Y dice, es positivo, y no nos preocupa por ahí nada todavía. Voy por la izquierda. ¿Es falso? Vuelvo a preguntar. ¿El número menor que 0? ¿No menor que 0? ¿Verdad? Sí, esto es verdad. Va a decir que es negativo. Pero si fuera falso, va a decir que es nulo. Entonces, miren ahora cómo voy a cerrar. Voy a irme por este sí condicional. Voy a cerrar primero acá, y luego vamos a cerrar por acá. Ya está. Se tienen que cerrar. Luego aquí se debería hacer una línea recta. Para hacer la continuidad para abajo. La estoy tratando de dibujar. ¿Ok? Ahora, esta línea recta debe ir a continuar y enganchar con el otro extremo del sí condicional que está faltando. Miren cómo voy a poner unos colores para que se noten la cerrada. Me fui por la izquierda, me fui por la derecha, este sí condicional está cerrando, ¿sí? Este sí condicional, le voy a poner un colorcito de pintada para que se den cuenta. Creo que no tiene mucha... Bueno, vamos a quitar entonces el color. Este sí condicional. Puedo cambiar el tono. A ver, aquí, le vamos a poner ahí. Ese sí condicional lo estoy haciendo un poquito extraño para que ustedes vean. Sí, ahí. Ahora las letras se han escondido. Okay. Ahí está ese sí condicional que está cerrando por acá. Pero miren ahora, ese sí condicional venía por el falso del sí que estaba arriba, ¿sí? Entonces es como que el lado de falso es todo esto. Y por eso este falso es como si estuviera continuando acá, ¿sí? Y este falso es de quién? Es de este sí condicional que viene con su lado verdad por acá. Por lo tanto, este falso con este verdad se deben encontrar. Este falso continúa con este. Entonces a este le tengo que dar la continuidad para cerrar con este otro lado de verdad. Entonces ahí está, a veces la dificultad que algunos encuentran a la hora de cerrar cuando abren muchos sí condicionales, ¿ya? Pero ahorita les estoy mostrando que simplemente tienen que guiarse por el tema de dónde nació el sí condicional. Es decir, que lo único que hago es tratar de ir vigilando dónde nació, ¿sí? Este es el sí condicional. Para el lado de la falso, miren, continúa y termina acá. El lado de verdad continúa y termina por acá. Entonces, estos dos son la terminación de este sí condicional que ahora toca cerrar. Y eso significa que voy a hacerle las líneas de cierre por izquierda y por derecha. Ahí está. Ahí vamos a hacer para que puedas. Lo que pasa es que él trata de vincular todo, pero a veces sucede esto, ¿no? Ahí estoy tratando de cerrar por el lado izquierdo y lo mismo voy a hacer por el lado derecho. Ya tenemos todo esto listo. Ahora, listo. Esto no va a cambiar. Una vez que ya se tenga el lado izquierdo y derecho unidos, me toca nada más ahora cerrar. Valió la pena este ejemplo sencillo para mostrar dos cosas. Uno, la prueba de escritorio. Esta es la importancia. La prueba de escritorio te dice qué está haciendo el algoritmo y qué errores tiene el algoritmo. ¿Sí? Dos, había un error conceptual, en realidad acá, con el tema del resultado, cuando el valor era 0, pero lo hemos corregido, ¿sí?
Y ahora voy a hacer mi última prueba de escritorio, que ahora espero que salga bien. Voy a volver a dar con el que falló, que era el 0, inicio, y el 0, 0 mayor que el 0, falso, 0 menor que el 0, falso, men igual a es nulo. Cierra acá, y ahora dice mostrar men, en pantalla va a mostrar es nulo. Perfecto. Entonces, ya terminaríamos con el algoritmo. Ya pasó la prueba y listo. Ya tenemos. Hemos aprendido a hacer los 3 pasos de manera sencilla, ¿ya? En los ejercicios, por más complicados que vayan a hacer, vamos a seguir la misma estrategia y vamos a ver, van a ver ustedes que siempre van a estar pudiendo llegar a un buen resultado. Por lo menos a un resultado en el cual van a poder decir si está bien o mal el ejercicio que han planteado, ¿ya? Es decir, que en un examen bien dado, cada estudiante sabe si resolvió de manera correcta o no el ejercicio. Estoy preparando todo. Sí, me puedes hacer la pregunta que necesites. Una pregunta, ¿y también lo podemos poner en el lado de verdad, el 0? Diciendo que 0 mayor a 0 falso. La pregunta, ¿no? O sea, lo mismo que en la parte de falso, cuando hacemos 0 menor a 0 nulo, ¿podríamos hacerlo en la parte de positivo? Pudiéramos hacer, sí, la pregunta, ahorita lo podemos practicar un ratito, vamos a ver cómo sería la pregunta y los cambios que hay que hacer. Es interesante ese punto de vista, pero vamos a ver qué se puede hacer, pero no va a ser tan lo mismo, ¿ya? Voy a armar un ratito el resultado y enseguida comparto pantalla. Es importante que ustedes vayan viendo todas las posibilidades de lo que pueden hacer, porque a veces cuando vamos en el examen tratamos de hacerlo siempre de una forma, de una sola estrategia, y no siempre es muy clara y nos complicamos, ¿ya? Entonces ahorita lo que voy a hacer es compartir otra vez la gráfica para que podamos responder o ver si le entendí bien lo que ella sugiere. Creo que quiere la pregunta por el lado de verdad. Num mayor que 0, si es verdad, es positivo. Entonces no me queda de otra que preguntar otra vez, num menor que 0. ¿Es por acá que querías el cambio? Discúlpame. Sí, ahí en la segunda. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, cuando usted dice un número menor a 0, es negativo. O también cuando dice un número, o sea, 0 menor a 0, le pone nulo, ¿no ves? Entonces podría ser lo mismo, pero del otro lado, en la parte de verdad. O sea, decir un número mayor a 0 positivo o 0 mayor a 0 nulo igual. Allá. Fíjate que por el lado de verdad, cuando le dije num mayor que 0, ya hubo respuesta. Ya tengo, o sea, no hay posibilidad de que sea nulo y sea positivo. Entonces, por el lado de verdad ya lo tengo la respuesta, o sea, no debería yo poner más cosas por acá porque ya tengo la respuesta, ¿sí? Ahora, muy diferente si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, así, num menor que 0, ojo, num menor que 0, si fuera verdad que el número es menor que 0, yo diría que acá es negativo, tendría que cambiar, o sea, tendría que hacer esos cambios, por aquí diría es negativo. Y tendría que por este otro lado preguntar ahora por num mayor que 0, ¿cierto? O sea, sí puedo invertir el orden, ¿no? De cómo preguntar, pero ese orden tendría que también contemplar modificaciones en el resultado, ¿no es cierto? Si yo modifico esa pregunta, también va a afectar a que el resultado ahora debe decir que es negativo. Y por acá, si el num es mayor que 0, va a decir, si es verdad, le pongo que es positivo. ¿Iba por ahí la pregunta, más o menos? Sí. Porque es que hay muchas posibilidades. Esa es una de las que te entiendo. Otra es la siguiente. Si yo hubiera dejado acá mayor que 0 y tú hubieras dicho acá que esto es positivo,
quiero que quede claro que acá ya no deberíamos aumentar nada, por eso no pudiera preguntar de si es positivo algo, porque ya men tiene valor, ya está calculado, ¿sí? Pero si hiciste esto, acá por ejemplo la pregunta pudo ser num igual a 0 de repente, ¿sí? Entonces num mayor que 0 es verdad, es positivo. Num igual a 0, si es verdad, yo diría que aquí es nulo, ¿sí? Aquí tendría que decir es nulo. Y pues como mayor que 0 es falso e igual a 0 es verdadero, entonces no me queda de otro de decir que es negativo, ¿no? Ahora, otras personas no se dan cuenta a veces de esto, ¿no? Por ejemplo, si no es el uno ni es el otro, es el tercero, a eso me estoy refiriendo. Alguien pudiera incluso decir, bueno, creo que las variaciones van a ser muchas, ¿no? Es que por eso les digo, nadie piensa igual. Num mayor que 0 y luego num menor que 0, alguien puede pensar eso y decir, bueno, aquí va a decir, bueno, si es menor que 0 y es verdad, y está comprobado por la comparación, aquí va a decir es negativo. Y ahora, si no se da cuenta de este detalle de que si no es positivo ni es negativo, sí o sí es nulo, pudiera alguien agarrar y decir, por ejemplo, acá meter otra pregunta. Eso es interesante. Agarrar y decir, bueno, voy a volver a preguntar. Y en esta su otra pregunta, lo que está buscando es justamente deshacerse de la duda, ¿no? Porque acá la otra pregunta va a decir, ¿es número igual a 0? Entonces miren esto. Mayor que 0 es positivo, ya. Si no, pregunto. Si es menor que 0, es verdadero, es negativo, ya. Y vuelvo a preguntar. ¿Es igual a 0? Si esto es verdad, va a decir es negativo. O perdón, es nulo. ¿Sí? Acaba de decir es nulo. Y va a estar bien. ¿Sí? Solamente que está preguntando de más de repente, ¿no? A mi parecer, ¿no? Pregunta demasiado. Porque pudo haber dicho ya de una vez, ¿sí? Entonces también esto es una posibilidad a una posible respuesta. Ahí está. Está yendo por verdadero. Aquí siempre le pongo la etiqueta para que no quede la duda, ¿no? Ahora el problema es por falso. ¿Qué hago por falso? Bueno, nada, pues no es nada, el men va a quedar sin respuesta. Aunque yo creo que nunca va a venir por falso, porque o los números o son positivos o negativos o nulos, y no hay ninguna otra posibilidad de que más pueda hacer. Pero si tú lo has hecho así, aunque nunca vaya a suceder, tendrías que decir que vas a cerrar este lado vacío, porque no hay nada que hacer en el caso de que eso sea falso. ¿Sí? Acá le puedo poner falso. Si eso fuera falso, no se hace nada. Ahora, si fuera verdad, es nulo. Y ya de aquí simplemente voy a tratar de liar con este otro para que se entienda. Entonces, fíjate que he abierto dos y condicionales. Y todo se mueve, ¿no? Porque el objetivo siempre es ir cerrando las cajitas que se van armando con los sí condicionales. ¿Cómo hago siempre de abajo? Miren, este es el que cerró, este es el falso de este sí, por lo tanto este va a continuar para abajo. Vamos a copiar esto. Este va a continuar para abajo en sentido vertical. ¿Y con quién se tiene que encontrar ese? Con el otro lado, que sería este por acá, ¿no? Entonces todo esto se va a mover bastante. Pues miren, se va a encontrar con ese, y ahí se van a cerrar ambos. La verdad que estas líneas horizontales no son tan fáciles. Entonces fíjense que me compliqué mucho, ¿no? O sea, ¿para qué pregunté tantas veces si no era necesario? De todas maneras ya está. Se ha hecho demasiado largo el ejercicio y no había motivo. Pero igual es una posibilidad y también está bien la respuesta, aunque no me parece muy buena. Entonces ahí está. Y ahora este que quedó volando, ¿con quién se va a cerrar? Esta es la continuación de
este es incondicional y este está enganchado con este y este es el otro lado. Entonces, con este se tienen que encontrar para finalizar con todo esto que está aquí. Es más o menos por ahí se van a encontrar. Entonces ahí va. Y ahí va. Y bueno, ahora lo voy a poner para que lo puedan ver de manera globalizada. ¿No? Está muy, muy sesgado. Entonces ahí está un poquito más visible, ¿no? Entonces observen que he hecho muchas preguntas, igual esta solución no me gusta porque miren, acá no, bueno, si en algún momento se fuera por este lado, men no tendría nada, pero es imposible que algún día vaya al falso de este sí condicional, porque los números son o mayores que 0, o menores que 0, o son iguales que 0. No hay otra posibilidad. Entonces, este tercer diagrama no me gusta, pero también es una solución, ¿ya?, al problema que estamos planteando. Entonces, de repente apuntaba por esos lados la pregunta, hasta donde entendí era mover la forma de preguntar. Se puede mover la forma de preguntar, no siempre es la misma, pero tengan cuidado con las instrucciones que están poniendo dentro del verdadero o falso que tienen que hacer, ¿ya? Tengan cuidado de mover también lo necesario. Este es también un planteamiento que puede ser, pues, correcto. Ahí lo vamos a poner como que una notita adicional, que es otra alternativa. ¿Ya? Otra alternativa, aunque yo no lo veo muy largo. ¿Ya? La ideal es esta que planteamos por acá. Miren, cortito, simple y soluciona. Esto es un poco más largo y se ha complicado, pues, por cosas sencillas. Entonces ahí está un ejemplo de un algoritmo pues bastante sencillito, que ahora nos va a ayudar a poder resolver el siguiente ejercicio. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre esto? Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, si pasa eso, lo que está haciendo en el diseño, se tuviera que también remover todos los datos ahí en el análisis. No, porque, bueno, si es mucho el cambio, sí. Lo que pasa es que en el análisis, vamos a revisar, está por acá, hay que revisar en cuánto cambia el contexto. Mire, acá dice num mayor que 0, menor que 0. Voy a volver a la pizarra anterior. Tendría que siempre uno ir, para cambiar algo en el diagrama, irse al análisis. En teoría debí venir primero por acá. Exactamente, eso me y refería. decirle num igual a 0 y aquí decir nulo, ¿no? Sí. O sea, aumentar lo necesario para que esté más claro de dónde aparecieron las cosas en el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, es que el cambio que hice lo pensé en el diseño, ¿no? Y lo que él dice es cierto. Al cambio en el diseño hay que volver al análisis, ajustar lo que sea necesario, y luego incluso tienes que hacer la prueba de escritorio otra vez con esos cambios que has realizado. Eso es ya por normativa. ¿Listo? Otra pregunta, ingeniera. Entonces, ¿en el examen se tiene que hacer los 3 pasos o solamente en el tema del diseño? Correcto, hay que hacer los 3 pasos porque en el enunciado incluso les dice, en los siguientes ejercicios resolver análisis, diseño y prueba. Entonces te está pidiendo los 3 pasos. ¿Listo? Ok. Bien, entonces volvamos a la anterior pizarra. Ya tenemos este ejercicio. Vamos a ver un segundo enunciado. Vamos a acelerar un poquito más. Disculpe, ingeniera. Sí. En vez de poner esto que dice leer num y demás, no se puede poner, digamos, letras. Digamos, donde dice leer num, pongo n nomás. O sé si es escribirlo, leer num. Puedes poner una letra. Sí, 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 eso vimos en el tema de variables. Los puedes hacer con una letra también. Ya, listo, gracias. Bien, vamos a leer ahora el enunciado de este segundo ejercicio. Crear un algoritmo que muestre en pantalla los dígitos pares de un número en base 10. Dígitos pares de un número en base 10. Bueno, este fue el 1. Vamos a hacer el ejercicio 2.
dígitos pares de un número base 10. Vamos a partir del análisis primero. ¿Ya? Paso 1, análisis. Bueno, a ver, ¿cómo saco los dígitos de un número? Hay más de una estrategia, pero les va a ser familiar esta. Pues, por ejemplo, 51. 4. 514. Y dices que vas a hacer la división entre el 10. Por divisiones sucesivas, podés encontrar los dígitos de una cantidad. Divisiones sucesivas entre la base. La base es 10. Divido 514 entre 10. ¿De a cuánto sería? 5. 50, ¿no? 50 por 10. ¿Cuánto es 50 por 10? 500. 500. A 514 me sobra 14. Estoy haciendo ¿Podría ser 51 igual? Para que sea 510. 510. Sí, porque acá se nota, ¿no? Porque dice que sobra 14 y 14 es mayor que la base. Entonces, ahí va, 51 por 10, 510. A 14, solamente 4. Perfecto, muy bien. Ahora, aquí tengo que seguir haciendo las divisiones sucesivas entre el 10 para encontrar los dígitos. ¿Cuál sería el siguiente? Tendría que dividirlo otra vez entre el 10, de a 5, ¿no? Ahora sí me da de a 5 otra vez. 5 por 10, 50, 51, me sobra 1, entonces ahí va. Y como el 5 es menor que la base, pudiera detenerme, pero si queremos hacerlo por lógica, hasta lo último, diríamos que otra vez intento dividir entre el 10. Y ahora digo, no me cabe de a nada, va a ser de a 0. 0 por 10 es 0. Y me sobra, en todo caso, 5, ¿sí? Y ya se terminó las operaciones de división. Ahora, ¿dónde están los dígitos de conversión? 1, 2 y 3. Y son los dígitos de la base 10. Entonces, ¿cómo puedo averiguar si un número es par o no? Pues aquí tendría que empezar a comparar cada uno, ¿no? Por ejemplo, si obtuve el 4, me voy a preguntar si es par. ¿Cómo averiguo si es par el 4? Con el operador del mod, ¿no es cierto? Si 4 mod 2 es igual a 0, es par, ¿no? Muy bien, es par. Pero por otro lado también tenemos al 1, ¿sí? Y diríamos que 1 mod 2 igual a 0, ¿no? 1 mod 2 es igual a 1, por lo tanto es impar. Lo mismo el 5. 5 mod 2 es igual a 0. No, 5 mod 2 es igual a 1, por lo tanto es impar. Recuerden de dónde sale el mod. Es el residuo de la división, ¿sí? Si yo divido entre el 2 un dígito, el resultado va a ser que da de a 2, y 2 por 2 es 4, pero al 5 me sobra 1, ¿sí? Entonces todos deben de tener ahorita claro el contexto de lo que significa este 1, que es básicamente el operador mod, ¿sí? El operador mod te devuelve el residuo de la división. Entonces ese mod que yo apliqué me ha devuelto ese 1, y ese 1 es justamente lo que acá estamos mostrando. ¿Ya? Entonces esa puede ser la estrategia para definir si un número es par o no lo es. ¿Listo? Ahora vámonos a plantear el diseño. Nos vamos con nuestro análisis. Y ahora el paso número 2, que va a ser el diseño de este algoritmo. El análisis lo podemos tener a un lado para siempre revisar. Y aquí planteamos ya el famoso diseño. Inge se quedó en análisis, la pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí. Gracias. Y acá
Bien, ahora en el diseño la misma estrategia, ¿no? Tenemos que agarrar lo que es la elipse, inicio, tenemos que agarrar, bueno, fíjense que no es buena idea ponerme a hacer este diseño sin haber pasado por lo menos un minuto o un segundo a preguntarme por los 3 componentes, entrada, proceso y salida. ¿Sí? Yo lo noté porque ahorita dije que va a entrar, me acordé que no había hecho en el análisis aún el detalle de entrada, proceso y salida. Entonces, podés irte directo al diagrama de flujo, pero, por ejemplo, ahorita yo ya me estoy preguntando por eso. Y eso entonces definitivamente me falta todavía. Voy a volver a la pizarra y voy a decir, bueno, me falta acomodar el concepto de entrada, proceso y salida. Y eso lo hacemos, pues, muy rapidito, ¿no? Ahí está el proceso, la entrada, la salida. ¿Y qué va a entrar acá? Tiene que entrar un número, ¿sí? Puede ser n, tipo entero. Y todo esto que yo he marcado por acá, lo voy a poner acá adentro. Acá le podemos, ¿saben qué haría para que quede más bonito esto? A ver, y todo esto que hemos construido en el fondo, todo esto es el proceso, ¿sí? El proceso que tenemos que hacer nosotros, ese es el proceso. Ahora, de que ese proceso tenga entrada y salida, ahorita le vamos a aumentar, necesito, es lo malo de estas pizarras que no mueven todo. Ahora sí, necesitamos plantear la salida y la entrada, ¿no? ¿Qué debe salir de este ejercicio? Debe salir solamente los dígitos que son pares, ¿no? Entonces, le puedo decir dig de dígito, que va a indicar dígitos pares. Los dígitos obviamente son números enteros, ¿sí? Entonces ahí está diciendo que la variable dig va a tener los dígitos, o el dígito par que vaya a ir sacando, y va a ser de tipo entero. ¿Y qué va a entrar al algoritmo? Como dato de entrada es el n, ¿sí? Es el número del cual queremos sacarle los dígitos. Y con esto ya está más claro, entrada, proceso y salida, ¿sí? Entonces, vamos a copiarle por acá. Okay. Vamos a reemplazar esto simplemente y ya. Entonces ya tengo más claro entrada, proceso y salida, y ahora puedo ir al diseño y trabajar allá. Va a entrar entonces n, vamos a ponerle e, y ahora la pregunta es cómo vamos a hacer este proceso que hemos visto por acá. Todo esto que vimos en el tema de del análisis tenía entrada, proceso y salida, pero el problema que tenemos ahora es con el proceso. ¿Cómo lo vamos a enfocar en el diagrama de flujo? Tenemos que propiciar de que se hagan estas divisiones sucesivas, ¿sí? La operación que quiero repetir, ¿cuál es la operación que quiero repetir? Bueno, la operación que quiero repetir es ese que dice 514 dividido entre el 10. Pero ahí me está faltando también otra cosa. ¿Qué es 514? ¿Qué es 10? Qué distraída estamos ahora, ¿no? Bueno, ahora que quiero llevar al diagrama de flujo me he dado cuenta de una falencia. Tengo que a este valor ponerle un nombre de variable para que el diagrama de flujo lo pueda referenciar. Entonces, por ejemplo, el 514 luego se vuelve 51, luego 5, se está moviendo de valor, es una variable entonces. Entonces, este número que está variando, fíjense, es el n que entró, ¿ya? Pero ese n que entró se está moviendo en cada división, ¿no? Luego se vuelve 51, luego 5, va 1. Ahora, la otra, el 10 es el valor por el cual yo divido, y siempre es 10 y no varía. No es necesario ahí poner un nombre de variable. Ese puede ser un valor constante también dentro del algoritmo porque no varía, ¿ya? Entonces ahora vamos a volver al punto anterior. Ya teníamos n y voy a pensar en el cálculo. El cálculo es, entonces,
Necesito la división del 514 entre el 10. Necesito también el residuo de esa división con el operador mod. Entonces, claro, para obtener este 4, tendría que obtener con el residuo de 514 entre el 10 para obtener el 4, ¿cierto? También necesito el operador mod. Entonces, voy por pasos. El 4, que es en realidad el dígito, ojo, el 4 es en realidad el dígito, ¿sí? Lo puedo calcular con el mod. Entonces, aquí voy a poner dig igual a el n mod 10. ¿Sí? Inge, su pantalla está en análisis. Qué raro. Ahora, Compartiendo la aplicación de Visio. Ahora sí, ingeniera. Está bien. es muy raro, ¿no? Voy a tenerla toda la pantalla compartida para que la vean todas las movidas. ¿Listo? Entonces, el dígito, o el dig, que es una variable que va a tener al dígito, va a ser igual a n mod 10. Eso que va a calcular el 4 que vimos en el análisis. ¿Ok? Ya tengo entonces ese cálculo por esa parte. Bien, ¿qué más? Tengo el 4, pero ahora yo necesito saber si ese 4 es par o impar, ¿no? Entonces, necesito la operación del modulado. Aquí vamos a poner entonces un rombito que va a preguntar si el modulado del dig, ¿sí? Mod con 2 me da igual a 0. Si el dig mod 2 me da igual a 0, quiere decir que es par. Entonces lo debo mostrar, porque ahí decía muestre los dígitos que sean pares. Entonces aquí va a mostrar. Caso contrario, no necesitamos hacer nada. Solo en el caso de que sea par, necesito mostrar. Entonces ahora, pues, podemos empezar a liar algunas cosas que parece que ya está completo. Ya, ahí. Empiezo a liar ahora con flechas. Ahora, si el dígito mod 2 es igual a falso, esto fuera verdad y el otro falso, no hacemos nada por el lado de falso, ¿no? Entonces, es como que viene por acá la flecha y retorna abajo de manera sueltita. Y esta otra va a continuar con su flecha también. Bien, y estas dos flechas se van a encontrar. Una vez que se encuentran las dos, voy a pensar que tengo resuelto el primer problema, ¿no? 514 dividido entre el 10, mod 10 me devolvió el 4, averigüé si el 4 era par y ya lo tengo. ¿Qué debería hacer en el siguiente paso? Ojo con esto que vamos a hacer ahorita. El primer paso se ha enfocado en solamente esta parte. Ahora el segundo paso, sí, el segundo paso debe enfocarse en esto. Entonces aquí ya viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago que el 514 se vuelva 51? Y eso no es muy difícil porque ahora podemos decir lo siguiente. El n era el que nosotros le hemos dividido entre el 10 o le hemos sacado el modulado contra 10. Entonces acá lo que voy a hacer es decir que n sea igual a el n dividido entre el 10. Entonces estoy haciendo una operación transformando a n. Mire, n era 514. Al dividir entre el 10, el n se volvió 51. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Ahora que vale 51, ¿qué tiene que hacer? Volver a dividir entre el 10 para obtener el modulado o tener el resto de la división. ¿Sí? En realidad necesito el resto de la división de 51 con 10 en el siguiente paso. Pero eso es volver a repetir esto. Entonces voy a hacer, miren, un pequeño artificio que tiene que ver con el hecho de que yo necesito repetir una o más instrucciones muchas veces. Entonces, ¿por qué yo sé que tengo que repetir muchas veces? Ojo con esto. Acá tenés una, acá tenés otra y acá tenés otra. 3 repeticiones para ese cálculo del mismo contexto o de los mismos elementos. Entonces, lo único que voy a hacer es buscar con qué voy a repetir, ¿ya? Lo que voy a hacer es poner
la estructura repetitiva. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvieron trabajando con las estructuras repetitivas? Pues bien, ahora las vamos a utilizar. Miren acá, esta es la estructura repetitiva, ¿ok? O aquí voy a plantear la estructura repetitiva, pero para ello me voy a imaginar que debe repetir todo esto, ¿sí? Entonces voy a hacerme más espacio. Pero va a repetir siempre y cuando n sea mayor que el 0, ¿sí? Porque cuando sea igual que el 0, no necesariamente va a repetir. Fíjense, esto ha repetido divisiones hasta que el número n quedó en 0, ¿no? Porque aquí ya no puedo repetir más, no puedo seguir dividiendo. Si hago 0 entre el 10, de a 0, para siempre va a ser de a 0. Entonces, en ese sentido, agarro y le digo, voy a poner aquí un ciclo repetitivo tipo mientras. No sé si ya les es familiar. El mientras va a repetir mientras n sea mayor que el 0, ¿no? Y acá este lado, vamos a mover, va a ser el lado de verdad. Ahí está, el lado de verdad. Si n es mayor que 0, que se venga por acá. Para hacer estas instrucciones, el sí condicional que les enseñé tenía esta apariencia, ¿no? Bajaba vertical. Ahí está, y dice por verdad repetir. Repetimos por verdadero acá, no importa, esto lo vamos a arreglar luego. Y cuando sea falso va a ser otra cosa. Se va a salir, ¿sí? Se va a salir por falso. ¿Cuándo se va a salir? Cuando haya llegado a 0. Cuando el n se haya vuelto 0, se va a salir y ya no va a seguir para adelante. Vamos a volver al algoritmo entonces. El mientras va a encargarse de repetir muchas veces el calcular el dígito, el averiguar si el dígito es par, el mostrar en pantalla que es par, o si no, no lo muestra, o sea que no lo va a mostrar. Si el dígito no fuera par, no tiene por qué mostrarlo. Y luego acá tengo una instrucción que está dividiendo entre 10 el n. El 514 lo está dividiendo entre el 10 y en realidad está volviendo al n, ¿sí? El n que era 514 se está volviendo ahora 51. Y eso lo estoy haciendo con este paso. Entonces, siempre hay que tratar de que estas flechas estén alineadas en el centro. Bien. Y todo esté pegadito, ¿no? Como tuberías. Ahora, ¿qué me falta? ¿Sí? Si es mayor que 0, calcula el dígito, define si es par o no, luego divide el n entre el 10 y vuelve a repetir. Vamos a hacerlo repetir ahora. Vamos a sacar un conejo de acá. Y ahí está la estructura mientras. Mientras cumpla la condición de n mayor que 0, que siga haciendo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Obtiene el dígito, lo revisa si es un dígito par, si es verdad, lo muestra, si no, no, y sigue para adelante, ¿no? Y bueno, cuando esto ya es falso, es el fin del algoritmo. ¿Vieron cómo se desacomoda, no? Es que él trata de buscar cuál es su lugar y su posición. La verdad que está muy lejos de... A veces es mejor volver a dibujar. Bueno, ahí termina el algoritmo. Entonces, otra vez, veamos el contexto de este algoritmo. Hay que darle siempre una revisada para ver si entendemos lo que está haciendo. Leo 514, mayor que 0, sí. Obtengo el dígito que es 4, mod 2 es igual a 0, muestra el 4. N dividido entre n entre el 10, 514 entre el 10, es de 51, mayor que 0, sí, y así sucesivamente. Entonces, aparentemente, este diagrama de flujo sí está haciendo el trabajo que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo importante? Hay que proceder con la prueba de escritorio, porque si no, no vamos a saber si estuvo bien o no. ¿Listo? Vámonos por la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Principalmente en recorrer, ¿no? Y identificar el movimiento de que ha tenido cada variable, ¿no? Ahora, si se fijan, acá hay que hacer una serie de columnas. Vamos a ver si me falta alguna. N, dig. Solo hay N y dig, ¿sí? Y pantalla, ¿no? Porque es la salida de resultados.
Bueno, probamos con el mismo ejemplo del análisis. Ya dice, leer n, le pongo 514. N mayor que 0, verdadero. Dig y n en mod 10. 514 modulado contra el 10. ¿De cuánto me da? No, dice modulado, ¿no? Dig n mod 10. El dig está calculando. 514 modulado contra el 10. ¿Qué me devolvía? Aquí está, 514 modulado con 10, me devuelve el 4. Entonces acá anotamos 4. El dígito está en 4. 4 mod 2 es igual a 0. Verdadero, mostrar dígito. En pantalla va a salir el 4. Siguiente paso. N igual a n dividido entre el 10. 514 dividido entre el 10 da 51. Eso fue lo que sacaron ustedes. Vuelve arriba y dice n mayor que 0, verdadero. Dig igual a n mod 10. Sí, ahí está la n por si acaso, ¿no? Entonces, 51 modulado con 10 sería de A1, ¿no? 51 entre el 10 de A5 y me sobra 1. El mod me devuelve el residuo. Ahí está, el 1. Y luego dice dígito mod 2 igual a 0. 1 mod 2 es igual a 0. Falso. Si va por acá y dice n igual a n mod 10. Entonces, nuevamente n de 51 dividido entre el 10 de A5. Vuelve para arriba, 5 mayor que 0, ¿verdad? Dig igual a n mod 10. Entonces acá tendríamos 5, el n en este caso sería 5 modulado con 10, me da de a 0, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? 5, n quedó en 5. 5 mayor que 0 es 5. Ahora dígito, 5 modulado con 10. El modulado me retorna el residuo. Y aquí ya no hay, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo acá? He olvidado como que dos cosas. Está bien, pues el 1 no era par, está bien, solo salen los pares. Ya, vamos a continuar. Teníamos primero el 51 y lo hemos dividido otra vez entre el 10 y me quedó 5. 5 mayor que 0, verdadero. Ahora está diciendo 5 modulado con 10. 5 entre el 10 de a 0, me sobra 5. Entonces el dig quedó en 5 acá. Ahora 5 modulado con 2 es igual a 0. 5 mod 2 igual a 0, falso. ¿Sí? Acá está el lado de falso. ¿Es falso o no? Muestra y dice n igual a n dividido entre el 10. 5 dividido entre el 10 de a 0. Viene arriba y dice n mayor que 0, falso. Ingeniera, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no solamente lo ponemos en la parte de n mayor a 0? ¿Por qué no lo ponemos n mayor a 10? Porque, digamos, si nosotros lo seguimos multiplicando, dividiendo el 5, va a salir siempre el 5. Y 5 también otra vez lo vamos a dividir y va a salir otra vez 5. ¿Me entiende? Como el modulado. Pero fíjate que lo hemos hecho. Acá tenés el 5, ¿ok? Acá quedó en 5, ¿sí? 5 mayor que el 0, es verdad. Sí. Dígito es n mod 10. Es que necesito atrapar hasta el último dígito. Tú tienes que preguntarte si todos los dígitos son pares. Si no, imagínate que en vez de 5 hubiera habido un 8. También tienes que preguntar si el 8 es par y si hubieras mostrado. Ahorita 5 mayor que 0, como esto es falso, es verdad, entra y dice 5 modulado con 10, me está retornando. Otra vez 5. Sí, y está bien que lo haga. Y ahora va a preguntar, 5 modulado con 2 es 0, es falso, y no me lo va a mostrar, pero imagínate que hubiera sido un 8. 8 modulado con 2 es igual a 0, verdad, y hubiera mostrado el 8. Entonces tú tienes que recorrer y pisar todos los dígitos, entonces está bien.
Y ahí ya, por ejemplo, 5 entre el 10 ya hubiera quedado de a 0, ¿cierto? 5 entre el 10 de a 0, porque esto es división ahora. Viene acá arriba, 0 mayor que el 0, falso y finaliza. Entonces es por la necesidad de recorrer todos los dígitos para saber si hay pares o impares. Acuérdense que cuando acá decía mostrar dígito, aquí había un error conceptual en la prueba, porque dice, miren, dígito mod 2 es igual a 0, está preguntando, ¿no? Y luego acá decía mostrar dígito. Entonces, cada vez que el dígito mod 2 era igual a 0, mostraba en pantalla. Si tú no tenías esta pregunta, te iba a mostrar tanto el 1 como el 5. Pero el 1 y el 5 son impares. Entonces, está bien que no los muestre. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, el único que ha salido en pantalla es el dígito 4, y está bien porque es el único dígito que ha sido de naturaleza par, ¿sí? Entonces, por esa razón que el algoritmo concluiría con que ha finalizado de manera correcta, ¿ya? Tengan cuidado con esos análisis. Es importante que pregunten durante la solución, porque si ustedes se van con la duda, van a cometer errores. Acá hubiera sido un error no llegar hasta el último dígito, porque no hubieras preguntado si ese es par y si te hubiera escapado un dígito par, ¿ya? Dime qué quieres preguntar. ¿El 0 no es par? El 0 no es par. El 0 es nulo. No es par ni impar, ¿no? Por definición decimos que es nulo, ¿no? Ahora, en realidad el 0 tampoco es un dígito de la cantidad numérica que estamos sacando, ¿sí? Acuérdense que la cantidad era 514. En realidad el 0 fue el parámetro del límite superior al cual, o el límite inferior al cual debíamos llegar, ¿no? Ok. Entonces, con esto ya hemos concluido el segundo ejercicio. En la siguiente clase van a ver otra vez la exposición de 2 ejercicios distintos orientados a la misma forma de trabajo, ¿ya? Que es que combinar algoritmo secuencial con condicional y con repetitivo. En este caso hemos hecho esa combinación. El día lunes igual les voy a pasar a través de un video, pero eso está enfocado a un manejo específico de algoritmos orientados a manejos de series numéricas, ¿ya? Entonces, por favor, lo revisan ese material porque va a enfocarse en ese tipo de ejercicios. En realidad, a partir de ahora, estamos trabajando con una serie de ejercicios que están enfocados a combinar las 3 estructuras algorítmicas, ¿no? Que habíamos visto en clases anteriores en la teoría. El día lunes, entonces, revisan ese material y obviamente de ahí voy a hacer también, ya saben, mis preguntas para ver si han estado mirando el material, ¿ya? En el horario de clases, ¿listo? Y luego el día miércoles vamos a concluir este taller que es con respecto a diagramas de flujo. Va a ser el último taller que vamos a hacer porque ahora toca que trabajen varios con el auxiliar. Tienen que hacer muchos ejercicios para que estén más entrenados. Necesito que hagan entrenamiento de diagramas de flujo. Para que estas dudas que tuvieron hoy, por ejemplo, ustedes solitos se las respondan. Con la prueba de escritorio ustedes pueden responderse si están haciendo bien o no los cambios que hacen en un algoritmo. De repente esto se puede resolver también de otra manera, no lo dudo, ¿ya? Pero hago una pregunta de testeo para ustedes. ¿Será posible que en este algoritmo yo reemplace el ciclo mientras que he utilizado? ¿Dónde está el mientras? Le vamos a poner un color al mientras para que lo reconozcan, ¿ya? Vamos a ponerle un colorcito por acá de relleno. Ahí. Y a su tono de letra, ok. Ese es el mientras. Y le voy a poner la flecha que lo vincula del mismo tono para que esté bastante claro el tema de que el mientras contempla toda esa zona, ¿ya? Déjenme ver un ratito acá para que se note también. Necesito... Ahí está, pero me parece que está muy delgadita. Ya, exageré
para que se vea claramente el mientras, ¿sí? Ese es un ciclo repetitivo, ¿no? Y ahora la pregunta sigue en el aire. ¿Estará correcto que yo piense cambiar esa estructura repetitiva por un para? ¿Sí o no? ¿Quién me va a decir? Como dijo ingeniera, perdón, no la escuché. Esa estructura mientras que está en pantalla, ¿sí? Lo que está con celeste es una estructura mientras. Entonces estoy preguntando si es posible reemplazarla por un ciclo para o por un for. ¿Estará correcto si yo pienso en hacer el cambio de ese mientras por un for? ¿Sí o no? Sí, se puede. ¿Está de acuerdo alguien más con su compañero? Sí, ingeniero, se puede. Tal vez he hecho mal la pregunta, ¿sí? ¿Se puede y está correcto el haberlo hecho? ¿Estaría correcto? ¿Cuándo debemos usar un para? ¿Quién tiene la respuesta a esa pregunta? O sea, pero si estaríamos utilizando para, ya no podríamos decir si es verdad o falso, ¿no? Porque cuando lea uno leer, simplemente hay una vuelta, Ay, no sé cómo explicarlo. En las vueltas, tiene razón ella, yo la entendí. Ella está diciendo que tú para dar la vuelta en el mientras estás preguntando si n es mayor que 0, ¿no es cierto? Estás preguntando por n mayor que 0. ¿Y tu n cómo se está moviendo? El n, fíjense, quiero que vean el n cómo se mueve. Un mientras funciona como una pregunta y dentro de la pregunta hay una variable que se está moviendo en cada vez que da la vuelta al mientras. Aquí la variable que se mueve cada que da la vuelta al mientras es n. N entró con un dato y acá se está dividiendo entre el 10. Entonces la siguiente vez que da la vuelta se vuelve a dividir entre el 10. Cada vez que da la vuelta n se divide entre el 10. ¿Sí? Entonces, un para no funciona así, o al menos el para que nosotros hemos visto. El para repite un número de veces, ¿ya? Incrementando una variable de 1 en 1. Entonces, la regla genérica dice lo siguiente. Voy a usar un para si y solo si sé el número de veces exactamente que hay que repetir. Si tú sabes que hay que repetir 10 veces, tú le dices, voy a usar un para. Porque el para va de 1 a 10, ciego como caballo cochero. No mira nada más que tiene que hacer 10 vueltas. Entonces, si conoces el número de veces que va a repetir, usa un para. Pero en este caso, no sabemos nosotros cuántas veces va a dividir o va a repetir y va a ser válido para que pueda seguir repitiendo, porque este n es un número desconocido. Puede ser un 4, ¿no? Y que acá se va a repetir solamente unas 2 veces. O puede ser un 20, en el cual ya vamos a ver que va a repetir más veces, o sea, desconoces cuántas veces va a repetir porque n es un valor desconocido. Entonces, en genérico decimos, voy a usar un para cuando conozco el número de veces que va a repetir y voy a utilizar mientras o cualquier otra estructura repetitiva cuando desconocemos el número de veces que tiene que repetir, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe quedar en memoria de esa pregunta. Y ella se refería a esta pregunta. Así como estás preguntando acá, exactamente con este contexto que vimos, no se puede hacer en el para, al menos como lo estamos manejando nosotros, ¿ya? Ahora, el mientras, bueno, déjenme volver a la pantalla anterior un minutito. Vamos a hacer este cambio más. Y hay algo que también voy a marcar que es importante. No había notado hasta que me dieron la respuesta de esta necesidad de marcar. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla completa. Ya he hecho un cambio más, fíjense, por acá. Es que el mientras funciona con todo eso que he marcado con celeste. No solo es la pregunta, sino la variable que controla el mientras es importante. ¿Sí? Ahí está marcándose con celeste porque siempre deben vigilar que si el mientras tiene una pregunta, esa variable que está en la pregunta se esté moviendo siempre.
de tal manera que en algún momento sea verdad la condición que le has puesto en campo, ¿sí? Entonces, la respuesta es no lo puedo cambiar como un para porque desconozco cuántas veces va a tener que dar la vuelta el ciclo. Porque los paras que vimos, en el contexto que vimos nosotros, dicen, ¿no? Lo vamos a utilizar cuando conozco el número de veces que va a repetir el ciclo. Si no podés determinar cuántas veces va a repetir el ciclo, usa un mientras y listo. Ahora, el mientras, por si acaso, se puede usar siempre. Conozcas o no conozcas el número de veces que va a repetir, lo puedes utilizar, porque es básicamente lo mismo que el par, ¿ya? Entonces, ahí está la regla que no debemos olvidar. ¿Listo? Bueno, cerraremos con esto más que ya lo tengo listo. Qué difícil es con un monitor tan chiquito trabajar, no tengo espacio en la pantalla. Disculpe, ingeniera. Dígame. ¿Se puede evitar mientras si cambiamos los datos del diamante? O sea, el objetivo de este diagrama es que todo termine en cero, o sea, par, ¿no es verdad? ¿El tipo de diagramas qué, perdón? Si cambiamos el rombo, o sea, los datos que tiene el rombo, así se puede evitar el mientras lo cambiamos. O sea, no hay que... Si me hablas un poquito más alto te voy a comprender, la verdad que no te entendí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ya, se puede evitar el mientras, como he dicho, si cambiamos el diamante, creo que se llama los datos del diamante. Ponen los siguientes datos que creo que está bien, que es n menos 2 por n sobre 2, ya que si hacemos esto, todo el resultado que pongamos, cualquier número que pongamos va a dar 0, o sea, par. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quitar el rombo que está celeste? Sí, quiero quitar el mientras, ese mientras que, digamos, que no aparezca. ¿Y si cómo lo vas a evitar? Si cambiamos, nos dice dig mod 2 igual a 0, si cambio este dato, o sea, por otro dato. Si en vez de dig mod 2 igual a 0, lo cambio por n menos 2 por n sobre 2, ya que si hacemos esto, todo va a salir 0, no importa qué número le pongas. Pero no entiendo cuál es tu objetivo. Es que todo termine en 0, sin el mientras. O sea, si anotamos el ejercicio n menos 2 multiplicado por n sobre 2. No. Lo que pasa es que no estás entendiendo el enunciado. No. Por favor, lea el enunciado. ¿Qué dice el enunciado del problema? Se pudiera hacer lo que dice el compañero, se pudiera hacer eso, pero si el enunciado fuera diferente y ahí ya se tuviera que cambiar el análisis. Pero como en el enunciado nos dice los dígitos de un número en base a 10, entonces, y que sean pares, eso sí, los dígitos, entonces por eso mismo no se los puede cambiar. Claro, eso es la clave. Tienes que entender el problema para plantear la solución, ¿ya? Quiero por eso que tu compañero quede claro del enunciado. El enunciado está pidiendo que tú, dado un número que yo te tengo que dar, te puedo dar ahorita el 514, como ves en el ejemplo, pero te pude dar, por ejemplo, también el 200, te pude dar el 1545, ¿cierto? No importa el número que dé, tú tienes que plantear la solución. La solución tiene que estar enfocada en eso. Entonces, si me dan a mí un número cualquiera, yo no sé qué dígitos tiene ese número. Yo tengo que plantear una solución de tal manera que descubra cuáles son esos dígitos que tiene el número. Y una forma de sacar los dígitos del número es esta, con esta operación que dice dig mod 2, con esta que dice calcular el dígito o dig igual a n mod 10. ¿Qué hace n mod 10? Está sacando el dígito de la cantidad numérica. Si tenías el 514, lo que está sacando es sacar el dígito del 4, ¿sí? Lo está sacando. El mod lo está sacando a este dígito. Entonces ya tenés el dígito 4 y ahora le preguntas si es par. ¿Cómo averiguas si es par? Si lo llega, le sacas el modulado con 2. Si esto es verdad, es par y lo muestras. Si no, no lo muestras y sigues para adelante. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Sacar el siguiente dígito de la cantidad numérica. Lo sacamos otra vez con esta operación. Entonces, tienes, por favor, que entender de que no es el objetivo mostrar los números pares, ¿no? Tampoco es mostrar 2 o 3 números, no.
es el número que te están dando, puede tener 10 dígitos, puede tener 5 dígitos. Por eso no sabemos cuántas veces va a tener que buscar el siguiente y el siguiente dígito, ¿no? 2, el número puede ser cualquiera, desconocemos qué cantidad es y por lo tanto no tenemos idea de cuántos son pares o cuántos no lo son. ¿Listo? Entonces, está faltando un poquito hacer pruebas de escritorio o de repente te está faltando clases anteriores porque me está preocupando esa pregunta. No deberíamos nadie dudar del hecho de que esto que está acá, el mientras que está aquí, es indispensable. No podés resolver este algoritmo sin este mientras. Porque si lo quito al mientras, estas instrucciones se van a hacer una sola vez. Es decir, que solamente va a poder sacar el dígito 4 y decir el 4 es par y no va a poder mirar el resto de los dígitos. Es que el enunciado dice los dígitos pares que tiene el número. No está preguntando si el número es par o impar. Es que si te estuviera preguntando porque si el número es par o impar, tal vez eso es lo que de repente entendiste, ¿no? Si yo quiero saber si un número es par o impar, simplemente le digo el número modulado con 2 es igual a 0. Si es verdad, yo ya sé que es par. Si no es verdad, no es par, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que podemos definir si es par o impar. Porque todo número, por más que tenga 10 dígitos dividido entre el 2, si el residuo es 0, yo sé que es par, ¿sí? Entonces, por favor, dice los dígitos pares. No dice si el número es par o impar. ¿Ok? Con eso no sé si ya está más clarito. Sí, listo, ingeniero. Gracias. Perfecto. Esas preguntas hacen que todos aprendamos. Y que yo note, por cierto, qué es lo que está faltando. Nos está faltando practicar un poquito la lectura del enunciado. ¿Ya? Entonces, vale la pena estar unos 5 minutos acá y plantear el análisis y revisar otra vez la pregunta. Plantear el análisis y revisar la pregunta. Es lo que me pide eso. Y en el examen también, bueno, en la presencial de repente era más sencillo porque yo les daba la opción a que cuando hayan hecho un análisis me muestren no más de 2 veces, porque a veces terminaba el alumno toda la clase al lado mío preguntándome todo el examen. Entonces les decía, 2 veces puedes consultarme por el análisis para decirte, anda adelante, ¿sí? Continúa con tu diseño. Entonces, en la presencial, en la virtual es un poco más complicado, pero de todas formas les digo que me pueden hacer consultas durante el examen, ¿ya? Puede ser mostrarme, por ejemplo, este es mi análisis y esto es mi diagrama, o tal vez decirme, este es mi diagrama, ya soluciona, y yo decirte, por aquí revisa, o decirte, sí, ya está bien, ¿sí? Entonces normalmente les digo, revisa esto más. Esto, por ejemplo, lo hubiera anotado solamente en ese momento. Si él me hubiera planteado la solución del algoritmo para decir si el número es par o impar, lo hubiera anotado acá mismo, y te lo hubiera dicho, ¿no? No, entiende que pide esto y esto. Entonces, se puede preguntar en el examen también de esa manera. Ok, entonces con esto nos veríamos la siguiente clase, jóvenes. Por favor, practiquen, ¿ok, jóvenes? Entonces nos veríamos. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero.